Perfecto. Bueno, buenas noches con todos. Profesor, buenas noches. Vamos a exponer nuestro trabajo final, el consolidado de la parte descriptiva e inferencial del, del procesamiento de datos estadísticos que hemos hecho. Bueno, tenemos los compañeros José Ferrer Pajares, Carlos Manuel Ferrer Rodríguez, Darwin Vega Chura, Josué David Morales. Como el caso uno trata de un análisis descriptivo con variables cualitativas versus variables cualitativas, quali, ¿ya? De los cuales tenemos una base de datos de 380, perdón, de 360 turnos registrados, de los cuales en la tabla cruzada que tenemos por la parte del análisis descriptivo, tenemos el turno y el área crítica, de los cuales tenemos en la tabla que el área de flotación es el área que tiene más, más recuentos negativos, ¿no? Igual que molienda. Los reportes realizados como áreas, entonces tenemos que el área crítica más relevante es flotación, seguido de molienda. Lo que sí podemos apreciar, que el área de flotación, como vuelvo a repetir, tiene 61 casos para el turno día y 69 para el turno noche. O sea, en el turno noche hay más casos que en el turno día de acuerdo a la guardia, ¿no? En el área de molienda es la segunda área que tiene más criticidad, presentando 54 casos para el turno día y 50 para el turno noche, haciendo un total de los casos de 104. En el Chancado presenta 27 casos para el turno día y 29 para el turno noche, el cual hace un total de 104 casos, equivalentes al 15,6%. Las desviaciones operativas van a depender por la naturaleza del proceso, las cuales tenemos flotación, molienda, son las más intrínsecas, las más sensibles, ¿no? Acá tenemos un gráfico de barras en el cual podemos apreciar, ¿no? El chancado, el filtrado, la flotación y la molienda, ¿no? Las recomendaciones, ¿qué se debe hacer? Si el precio del cobre es muy alto en el mercado, conviene acelerar la planta, aunque salga un poco menos de pureza, ¿no? Listo. Ese es en cuanto al análisis descriptivo. En el análisis inferencial vamos a trabajar con los datos de la tabla cruzada de OPSPEC y concentrado de tipo de mineral, ¿no? De acuerdo al resumen, tenemos acá el cuadrito en el cual nos muestra que el óxido es el más bajo a comparación del sulfuro, ¿no? Las pruebas de chi cuadrado que nos muestra es que tiene una significancia de 0,00 equivalente a 0,05. Demuestra que el tipo de mineral y el óxido del concentrado sí están relacionados con el mineral del óxido y la mayor proporción de turnos fuera de especificación, frente al mixto que es un 26,4% y sulfuro, el más estable de la calidad. Doy paso a mi compañero para que realice el caso 2. Gracias, José. José, si fueras recontra amable, ¿me puedes poner el Word en 140%? Listo, gracias. Bájale un poquito, o sea, súbele, mejor dicho, para ver los descriptivos. Ahí está. Entonces, ahí nomás, gracias, estimado. Entonces, lo primero, profesor, disculpando que esta es la parte de nuestro compañero Carlos Ferrer, que sí la hizo, pero lamentablemente no ha tenido conexión, señal en la mina, no ha podido hacer la exposición, no hemos podido más que colgar los cuadros que él nos ha enviado, que hemos estado haciendo por el grupo,
pero no tenemos ahorita, digamos, cómo alcanzar su parte del trabajo, pero sí, sí avanzó esto, ¿no? Lo primero, en el caso, estamos haciendo una dicotómica, que es la dicotómica, que es la cualitativa que nos pide en la variable off-spec concentrado. Bueno, lo que podemos ver acá es que efectivamente la media, ¿no? Y la mediana son muy cercanas en ambos casos, lo que significa que sí tienen un porcentaje alto de casos que se tienden a concentrar en el promedio, ¿no? Bájale un poquito, por favor, estimado José, al siguiente cuadro. La prueba de normalidad efectivamente nos bota que la significancia está, ¿no? Dentro, ¿no? De los linderos para ser considerada una curva, ¿no? Normal. Y la prueba de muestras independientes nos señala también que la significancia bilateral es menor a 0,05, ¿no? Lo cual, bajo la prueba del t-Student, quiere decir que efectivamente hay una significancia que se puede, bájale un poquito, por favor, bájale un poquito, José, por favor. Hay una diferencia significativa, ¿no? Entre, entre la recuperación, ¿no? Y el OSPEC, ¿no? Eso es lo que podemos sacar del caso 2. El caso 2.1, que es mi caso, tenemos en el análisis descriptivo que la variable objetivo es la recuperación de ese U conforme a lo que se puso en el Excel y la vamos a comparar con una variable, pero esta vez politómica. ¿Qué quiere decir la variable politómica? Que tenemos tres tipos de mineral. ¿Puedes bajar un poquito, José, por favor? En este caso vamos a ver las pruebas de normalidad de los tres tipos de mineral. En los tres tipos de mineral tenemos que todos están en la significancia de Kolmogorov. ¿Por qué? Bueno, por la cantidad eh, de, por la cantidad de notas que tenemos, ¿no? De casos que tenemos. Entonces, como bien dice el asterisco, el límite inferior de la significancia es verdadera, ¿no? Bajando un poquito más, podemos ver que, al igual que en el otro caso, se dan las pruebas para ser analizadas como una curva normal, ¿no? Tal vez no sean cantidades homogéneas, no, porque en la parte estadística sí es cierto que el sulfuro tiene, digamos, un porcentaje menor, pero baja un poquito, por favor, José. Pero igual que en el primer caso, todas las medianas tienen valores cercanos a las medias, ¿no? Y eso va a hacer que no guarde sesgo. Y al no guardar sesgo, tiende a ser asimétrica, tiende a tener una forma de campana. Por último, en el Kolmogorov vamos a ver que efectivamente la significancia te bota que es una paramétrica, por lo que vamos a hacer el estudio de la ANOVA. ¿Puedes bajar un poquito, José? Gracias. Esa es la parte descriptiva, ya lo hemos hablado, no, el cuadro no entra en la página anterior. Bájale un poquito más, bájale un poquito más, más, por favor, más. Y la parte inferencial es simplemente recuperar lo que es la hipótesis nula, que no hay ningún tipo de mineral que existe diferencia, que tenga una diferencia significativa con la recuperación, y y la hipótesis alterna, que es que sí existe una diferencia significativa. De nuevo, la significancia entre grupos sale que es menor a 0,01, o sea que hay mucha diferencia, o sea, la hipótesis alterna es correcta. Sí hay diferencia significativa entre algún tipo de material y la ley de concentrado. Eso sería por mi parte en el caso de cualitativa politómica versus cuantitativa. Sí. Darwin, tu caso. No, José, te pasaste, creo. Sí.
te pasaste. Ahí, Darwin, ahí ¿cuál es entendés. tu parte? Esa es, esa es, esa es, esa es. Solamente que es caso 4, pero esa es. O caso 3, perdón, caso 3. Sí. Darwin. Ah, compañero, disculpe, pucha, creí que estaba con el micrófono No, encendido, no, estaba que hablaba ahí. no te Ese caso preocupes, uno, Darwin. por favor, cámbialo por un caso 3, José. 3, 3, sí. Ya, Eso, ya. ajá. Igualmente se ha corregido ya en el archivo que se ha enviado. Ya. Ya Ya. está. Bien, buenas noches, compañeros, nuevamente con ustedes. Acerca del caso 3, que nos piden analizar una variable cuantitativa versus otra variable cuantitativa, ¿no? Vamos a iniciar con el análisis descriptivo. Se está evaluando la interacción entre variables cuantitativas, la recuperación metalúrgica, que es la target, y como variable independiente estamos tomando la ley de concentrado como variable dependiente, ¿ya? Entonces, de acuerdo con la caracterización descriptiva de los datos evaluados, se identifican las siguientes condiciones normales de operación. ¿Ya? Entonces, hemos metido los datos del Excel al SPS y nos ha arrojado este gráfico, ¿no? ¿Puedes centrarlo, por favor, un poquito más ese gráfico? Ajá, exacto. Ya, ahí. Entonces, tenemos en la fila de las Ys a la recuperación y en la fila de las X a la ley de concentrado. ¿Qué quiere decir con esto? Baja por favor la imagen para ir al análisis. Bien, con este análisis tenemos que la planta alcanza una recuperación metalúrgica promedio de un 86,4%, con valores que varían de 72,1 a 94,8. Una ley de concentrado promedio de 27,2%, variando de 23,5 a 31,2%. Evaluando estas interacciones, se evidencia una curva de balance metalúrgico, ¿no? Bastante conocida, una trade-off de recuperación versus una ley, lo que conlleva a decir pues que tenemos una relación inversa, ¿ya? Donde los turnos que logran leyes de concentrado más elevadas son cercanas al 30%, tienden a registrar eficiencias de recuperación menores debido a que a una mayor exigencia en la selectividad en la flotación, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? O sea, en términos más sencillos, que a mayor tonelaje procesado, ¿ya? Menor es la ley del concentrado de cobre, ¿ya? La velocidad de la planta castiga directamente pues, la pureza del producto final. De eso en términos más sencillos, ¿no? Bien, pasando al análisis inferencial, vamos a hacerlo por regresión lineal. Entonces, si vamos al gráfico de arriba, por favor, José, al primer gráfico que habíamos presentado, cuando hicimos el análisis descriptivo, ahí, por favor, pero un poquito más súbelo. Ahí. Entonces, ahí ya nos estaban indicando que R cuadrado nos daba un valor, ¿no? De 31,2%. Ya, ese mismo valor, pues, nos va a dar cuando hagamos el análisis por regresión lineal. Bajemos, por favor. Bajemos, por favor, el gráfico al resumen de modelo. Ahí, ya. Entonces, ahí vamos a tener el mismo gráfico. En la parte en la que dice R cuadrado, acá vamos a tener 31,2, que es exactamente el dato que ya nos estaba anticipando el análisis descriptivo. ¿Ya? Entonces, al analizar la ANOVA, lo centramos por favor un poquito el gráfico. ¿Ya? Nos vamos a encontrar con el valor de la singularidad que es menor de 0,005. Quiere decir que la línea describe bien el comportamiento de ambas variables. Entonces, podemos continuar, ¿no? Podemos continuar haciendo el análisis. Y por último, cuando analizamos el cuadro de coeficientes, ya que estamos hablando de regresión lineal, tenemos que trabajar con una fórmula, pues ya que estamos hablando de variables independientes y dependientes. En este caso, tenemos el valor de 2,147, que es la constante, y la recuperación va a ser 2,85. Entonces ahí tenemos la fórmula resaltada
qué va a ser con la que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, en base a ello, vamos a determinar pues cuáles son los valores de la recuperación metalúrgica. Nada más, compañeros. Sí, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Sí, eso sería todo por la parte de nuestro grupo, estimado docente. No sé, José, si tú tienes algo más que agregar. No, eso sería todo. Más bien agradecer por todo lo compartido, profesor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, compañero. docente. Buenas noches.